A conversar ahora un ratito con un amigo de la casa, el economista Agustín Monteverde. ¿Cómo estás, Agustín? ¿Cómo estás vos? Encantado. Bueno, una alegría escucharte. Bueno, voy a aprovechar porque bueno, no solo sos economista, sino que también sos un fino analista político. ¿Cómo estás visualizando este momento de Milei, un presidente que logró contener la inflación, el equilibrio fiscal es del gusto de los mercados, tiene una excelente sintonía con el gobierno de los Estados Unidos, el nuevo gobierno, con Donald Trump, también con uno de los principales hombres de Trump, que es el multimillonario Elon Musk? Mantiene una relación estrecha también con la primera ministra italiana, con Giorgia Meloni. Se está convirtiendo en una figura latinoamericana que de alguna manera equilibra lo que es el gobierno de Lula en Brasil y el gobierno mexicano. Y bueno, impone agenda, ¿no? Es siempre da un pasito más y termina imponiendo temas. ¿Qué ponderarías y qué criticarías de este más de primer año de gestión de Milei, Agustín? A ver, mirá, José, yo creo que hay que tener en cuenta, ante todo, cuál fue el mandato que él recibió, ¿no? Y está claro que las dos grandes preocupaciones de los argentinos eran, en primerísimo lugar, la economía y, en segundo lugar, el tema seguridad. Cosa que hoy, tal vez, esta última ha pasado al primer puesto, pero si ha pasado del primer puesto es por el enorme éxito que tuvo en el manejo de la economía el gobierno, y en cambio en el tema seguridad, donde también en las cuestiones de alcance federal, de orden federal, sí también hubo éxitos. Bueno, a nivel provincial y particularmente de la provincia de Buenos Aires, las cosas anda muy mal, y por eso sigue siendo una gran preocupación de la gente. Ahora, como bien señalabas, digamos, eh, dentro de un marco en donde, eh, digamos, a nadie le pasó desapercibido de que la mayor parte de mis colegas se pasaron equivocándose durante el año pasado sobre lo que preveían. El curso de la economía era mucho más pobre en el mejor de los casos, ¿no? En algunos pintaban hasta escenas poco más o menos de tragedia. Bueno, realmente la economía anduvo muy bien, cerró bien el año, y la verdad que la perspectiva para este es muy buena. Ahora, hay todo gobierno, como también vos señalabas, eh, tiene oportunidades de dar algún resbalón, como puede haber sido el caso con la famosa criptomoneda, y también con seguridad la oposición, incluso una parte tal vez de la academia y demás, le van a facturar la elección del juez Lijo, que, digamos, realmente no convence. Es muy raro encontrar gente convencida favorablemente, ¿no?, sobre esa decisión. Ahora, ¿qué peso tiene eso? Y realmente creo que ambas cosas tienden no solamente a quedar en una situación desventajosa frente a la mejora enorme que tuvo la economía de la gente en este último año, digamos, eh, incluso la percepción de un mayor orden en la calle, ¿no? eh, Particularmente los porteños se han encontrado con que pueden usar la ciudad, que estaba en manos de los movimientos sociales. Y por cierto, los beneficiarios de planes sociales se encuentran con que ya no tienen que pagar el peaje a los líderes de turno, ¿no? Pero más allá de eso, fíjate vos que si vamos a la coyuntura estrictamente, en estas mismas semanas, así como se
podemos poner sobre la mesa esos dos elementos desfavorables, digamos, para el gobierno, vos tenés, por ejemplo, el encuentro del presidente con el presidente de Estados Unidos, en una relación de privilegio que no tiene parangón en el mundo, y mucho menos en la historia de la República Argentina. Y eso ha quedado a la luz de todos. Es más, cuanto más se ha tratado de ocultar, o cuanto más se ha tratado de bajarle el precio a esa relación, más en ridículo han quedado aquellos que lo intentaron hacer, porque no puede haber sido más esplendorosa la aparición de Milei en Estados Unidos esta última semana. Uh-huh. ¿Qué pesa más en los mercados? Tanto se ha hablado de cómo iba a pesar el tema de la moneda esta, o hay algunos que ya te hablan de que el tema del hijo, cómo golpea en la institucionalidad y por lo tanto cómo va a golpear también en los mercados, etcétera, etcétera. Y yo digo, ¿qué pesa más en los mercados? La opinión contundente y oficial, por cierto, de algunos de los principales actores económicos del mundo, de los principales casas de Wall Street. Estamos hablando de JP Morgan, Goldman Sachs, Bank of America. ¿Qué pesa más? ¿Esa imagen de apoyo de estos gigantes o el resbalón de Libra? Uh-huh. Y la verdad es que me parece que en el tiempo esto tiende a licuarse, ¿no? El problema sea de Libra y el del hijo va a ser un tema más para la política y para el que sigue de cerca la cuestión, pero la verdad es que el grueso de la gente, ¿quién exactamente integra la Corte? No ha preocupado nunca. Si que recordemos el escándalo que fue la elección de Zaffaroni, un miembro de la Corte que, más allá de haber sido el autor de una doctrina funesta, más allá de eso, conocemos los lados oscuros, ¿no?, del señor Zaffaroni. Y sin embargo, la verdad es que no pasó nada. Así que en el balance final, me parece que pesan, pero por muy lejos, los pros que los contras, ¿no? Pesan mucho más en el balance que puedan hacer en general la opinión pública, digamos, ¿no? Uh-huh. Y indudablemente, bueno, Milei considera que debe instalar constantemente temas en agenda. Su equipo también lo hace. Este sábado va a haber una oportunidad importante para, bueno, perfilar de alguna manera lo que espera de este año. Lo que me llamó la atención de sus últimas declaraciones, ya yendo tal vez más a lo económico, es que le bajó un poco el precio a la necesidad de levantar el cepo cambiario. Dijo que levantar el cepo no es necesariamente una condición para que lleguen inversiones. Si bien prometió, bueno, que a fin de año se terminan las restricciones cambiarias en la Argentina, pero él da la sensación de que él no está tan de acuerdo como sí algunos analistas en que levantar el cepo va a ser una condición para que lluevan dólares en la Argentina o para que lleguen inversiones, sobre todo a sectores clave como la energía o la minería. Yo no sé qué impresión tenés vos de esto, si te parece que está acertado o si realmente levantar el cepo es indispensable para que la Argentina se ponga firme en el radar de las inversiones extranjeras. A ver, digamos que una unificación cambiaria y el levantamiento del cepo, pero que
yo hago más hincapié en lo que es unificación cambiaria, porque en general, cuando la gente refiere al levantamiento de cepo, está pensando en la unificación cambiaria, ¿no? Es provechosa para un país, de eso nadie lo puede poner en duda. Ahora, que sea imposible crecer, los datos fácticos le dan la razón al presidente. Una ventaja que tiene el RIGI, el régimen que se habilitó para las grandes inversiones, es que hoy puede haber un conteo preciso de las inversiones hacia adelante, porque, digamos, ahí no hay cuestión de hacer anuncios grandilocuentes y que después no cumplirlos. Ahí lo que se anuncia tiene que cumplirse, porque si no se pierden las condiciones, entran las penalidades, etcétera. Y lo cierto es que hay más de 11.000 millones de dólares en inversiones ya en camino, justamente para las áreas de energía y de minería principalmente. Así que ese punto, digamos, es relativo, y yo diría, en ese punto creo que tiene razón el presidente. Ahora, ¿por qué? ¿Cuál es el motivo para que no haya tiempo con esto? Básicamente porque ya el gobierno había anunciado hace tiempo que se tenían que cumplir una serie de condiciones. Condiciones que me parece, a mí por lo menos particularmente me han parecido siempre lógicas. Me he opuesto en redondo cuando ya en fecha tan temprana como abril del año pasado, a coro muchos colegas míos y los medios de comunicación en general reclamaban una unificación cambiaria. ¿Por qué lo rechazaba yo? Y porque realmente hubiera sido imprudente. La verdad es que hubiera sido una irresponsabilidad hacerlo, y a punto tal que a mediados del año pasado el tipo de cambio, no sé si recordarás, José, que se había disparado, y pasamos de que reclamaran unificación cambiaria a que estuvieran advirtiendo de que esto tambaleaba, de que el plan fracasaba, etcétera, etcétera. Concretamente, un paso tan delicado como ese hay que hacerlo cuando ya tenés el camino pavimentado. Y el camino pavimentado no es solamente el haber bajado la inflación. Que por cierto todavía hay inflación. ¿Sí? El éxito ha sido enorme, pero todavía hay inflación. Sino que hay que recomponer la demanda de pesos, que se está recomponiendo, pero que todavía le falta un tanto para que la base monetaria alcance lo que era la base monetaria amplia en su momento. Perdón, en la base monetaria amplia en su momento. No me meto a explicar qué es cada cosa porque, digamos, puede ser un poco aburrido, pero... Y tercero, y lo más importante, y que es lo que está pendiente en este momento, que hubiera sido, por eso también una franca locura haberlo hecho antes, es que hay que fortalecer al Banco Central. Bueno, sí, eso Para es lo que eso vienen se requiere sosteniendo un tanto ingreso de Milei como divisas Caputo. que lo va a traer las inversiones que están en camino, que recién mencionábamos, pero que va a ser completado con operaciones con organismos internacionales e incluso con la banca privada. Una vez que se haya logrado fortalecer el Banco Central, es decir, el Tesoro va a tomar dinero afuera, pero no va a aumentar la deuda. La deuda no va a aumentar porque en realidad el Tesoro con esa misma plata va a dar de baja otra deuda Claro, que tiene, bueno, que es con el ese es Banco Central, precisamente. el argumento Bueno, que da el ahí, en estas gobierno, bueno, para condiciones, decir, bueno, atención que con esto no se incrementa la deuda. Agustín, gracias como siempre, te mandamos un fuerte abrazo y estamos en contacto. dale, un gusto, hasta luego, José.